que Para que te decía que, bueno, ahora arrancamos a grabar. Qué bueno verte, qué bueno verte. La verdad que me alegra mucho verte. igualmente, la verdad que un gusto poderte ver, encontrarte en este escenario, con estas perspectivas, con esta iniciativa, así que para mí no solamente un gusto verte, sino estar compartiendo este momento de charlas sobre las memorias de localidades con vos. Bien, vos sabés que cuando, bueno, me propusieron dar economía de las empresas regional, esto es la licenciatura en Administración de Negocios en General Alvear, lo dan. Obviamente que hay chicos de San Rafael, de General Alvear. En anteriores momentos ha habido gente de Malargüe. En este caso, bueno, justo en la corte no hay nadie. Pero, digo, ya que tengo una oportunidad, porque siempre me tocó dar impositiva, laboral, que son por ahí materias más estructuradas, más técnicas, yo no tengo tanto ese perfil, tengo un perfil un poquito más de negocio y me gustó la idea. Digo, a ver, tenemos que arrancar por el principio, o sea, para estudiar economía o para saber cuál es la economía de una región, primero tengo que conocer la historia, o sea, quién soy, a ver, cuáles son los puntos importantes de entender cuál es la matriz productiva de este Oasis Sur. Entonces, porque nosotros, ¿qué tenemos? Me parece, ¿no? La tendencia de siempre mirar la televisión y escuchar lo que pasa en Buenos Aires, incluso por ahí Mendoza, pero entender nuestra realidad productiva, económica, bueno, me pareció muy bueno. Por eso cuando en ese momento te pedí toda esa información que me enviaste, digo, bueno, a ver, en vez de transmitirlo yo, ¿por qué no hacemos una charla, ¿sí? Donde podamos tener un intercambio de ideas bueno, y que los chicos puedan ver a dos personas que interesados en la historia económica, que puedan charlar, ¿sí? Y bueno, obviamente que ellos van a tener que hacer algún trabajo práctico respecto a esto, obvio, gratis no es. Pero bueno, y sí, no se lo vamos a hacer gratis. Pero lo importante es que ellos puedan ver que en realidad tiene una importancia. Entonces, déjame que te presento, porque vos sos amigo de la secundaria, y entonces no te voy a presentar como un amigo, más allá que lo sea, sino me interesa presentarte bueno, como que sos licenciado en Historia de la Universidad de 3 de Febrero, profesor del Instituto Superior de Enseñanza de la TUEL en la Historia y Formación Ética y Ciudadana, docente en la secundaria y superior, bueno, en el nivel superior, politólogo, periodista, operador sociocomunitario, bueno, corregime cualquier otra cosa, investigador independiente, autor del libro Decálogo sobre la historia de una villa sureña, Malargüe entre el siglo XIX y XX. Eso, yo vi algo que hiciste, que subiste al grupo, ese grupo que tenemos de egresados, y me pareció muy interesante. Y bueno, ya, actualmente sos columnista en la radio comunitaria La Mosquitera y escritor permanente de la revista Zona Crítica. No sé si me quedé con algo en el tintero. No, no, en principio excelente. La verdad que, bueno, ahora he quedado como historiador o investigador independiente, pero bueno, tuve la Ujú. suerte de tener una experiencia en el único centro municipal de investigación que tenemos en Mendoza y uno de los pocos en el país, que está en Malargüe. Y ahí, Mirá vos. bueno, fui adquiriendo algunas herramientas de este enfoque tan particular que es el enfoque de historia regional. Hay dos, Bien. dentro del campo historiográfico hay dos escenarios que se están construyendo permanentemente, ¿no? Ujú. Uno es esto de enfoque de historia regional, que tienen campos Sí, difusos, objetos de estudio bastante particulares, y recientemente, cuando uno pasa por los congresos y demás cuestiones, se encuentra que hay un campo en formación, que no lo vamos a abordar en esta charla, pero lo menciono, que es el de sí. la historia reciente, ¿sí? Ujú. Definir qué es el pasado reciente y cómo vamos a abordar de la ciencia histórica y de la ciencia social en general esto del pasado reciente. Obviamente que el Perfecto. trauma se intenta dejar de lado, pero bueno, los enfoques Sí. regionales que nosotros vamos a desarrollar en esta charla han sido, como vos bien decís, silenciados por las grandes corrientes historiográficas, las grandes corrientes de pensamiento, siempre Ujú. las grandes usinas de poder se imponen y van haciendo todo un relato y un Sí, discurso que se impone a las localías, ¿no? Y sí. esa idea
de silenciar y poner en valor a las localías tiene un fundamento. Y nosotros tenemos dos problemas básicos. Primero, la matriz eurocéntrica, que históricamente ha influenciado muchísimo a la hora de hablar del pensamiento, de la historia, del periodismo y demás. Y lo otro, que tenemos un país enteramente unitario. Entonces, las usinas de poder y demás vienen de esas regiones y cuesta mucho poder poner en valor las identidades. Acá en San Rafael hemos tenido la suerte... Coincido totalmente. Y en el sur de la provincia de Mendoza hemos tenido la suerte de tener grandes historiadores, ¿sí? Augusto Marcó del Pons, su hijo, María Lenisuel, Arnaldo Simón, y bueno, ellos nos han ido dejando todo un acervo historiográfico que, bueno, los historiadores de las camadas más jóvenes venimos analizando y tratando de divulgar y difundir, porque, como vos bien decías, si uno no conoce los orígenes, si uno no conoce alguna matriz remitida a cómo era el espacio, cuáles eran las tensiones que se producían, cómo se ideó todo el mecanismo, los trazados y el espacio, que después lo vamos a discutir, ¿no? El espacio humanizado que plantean algunos historiadores y historiadoras, nada, cuesta mucho entender de dónde sale una ley impositiva, por qué cuál o cuál tributo, por qué cuál o no negocio, y las diferentes cuestiones de logística y todo que eso implica, ¿no? Así que nosotros venimos de una perspectiva un poco vinculada con la historia social, no tanto con la historia toponímica que se hacía muchas veces. Digo, cuando uno agarra un libro de alguno de estos historiadores que yo mencioné, va a haber una gran descripción del espacio físico y demás cuestiones, y mechado el tema de el hombre, ¿no? El hombre entendido en su diversidad de género. Bueno, nosotros venimos para plantear una historia social, una historia integral, una historia global, si se quiere, que se pueda abordar y pueda tener una idea más acabada, aunque el conocimiento histórico es inacabado, de algún proceso. Excelente. Bueno, primero que nada, está bueno lo que estás diciendo, como para darle un marco también a esta charla. Sabés que yo no soy el palo de la historia, soy un simple aficionado, nada más. Pero bueno, a ver, me gustaría plantearte desde, si te parece, arrancar de la generación del 80 o de 1880 hasta, qué sé yo, hasta lo actual, si podremos llegar a decir, la charla así en general, y me gustaría que vos, a ver, desde la historia, sí, vinculada más a lo económico, a lo productivo, a la matriz productiva, ¿qué te parece por ahí relevante, sí? Desde el 1880, por así decirlo, sí, 1900, no sé, los puntos más importantes o más relevantes que te parezcan destacar, y bueno, y con ese puntapié empezar a charlar, ¿sí? Mira, antes de empezar con esa generación que es muy particular y que en San Rafael tiene ribetes muy singulares, me gustaría hacerte una pequeña reseña de lo que pasó un poquito antes para poder entender eso. Porque no, digo, dentro de ese contexto por ahí vamos a caer como un paracaidista, y la historia son procesos de construcciones sistemáticos. Y en ese contexto digo, si uno se pone a pensar, yo voy a hacer una síntesis, una reseña, cualquiera de los alumnos interesados puede escribir, le mandamos el material, no hay ningún problema. Nosotros en la segunda mitad del siglo XVIII tenemos una macroregión en todo lo que hoy conocemos como el sur de Mendoza, el norte de Neuquén y demás, que se entiende a partir del rol de nuestros pueblos originarios. Ahí hay procesos muy interesantes que describe el historiador Durán y demás, que tiene que ver con la relación con la araucanía, el rol de los puelches, los pehuenches y demás, y ahí empieza el hombre blanco a interceder dentro de un proceso muy particular donde rompe todos esos equilibrios y surge la figura de Amigorena. Amigorena logró tener una política de pacificación con todas estas parcialidades, con estas diversidades étnicas, y a partir de ahí, bueno, tiene una convivencia pacífica de intercambios y demás. Amigorena muere en 1799, produce una gran consternación. Ahí se desarma ese equilibrio que él había armado, ¿sí? Esta idea de comercios y demás cuestiones que es fundamental para entender lo que viene después. Y luego se funda
el fuerte de San Rafael por iniciativa de algunos pueblos originarios nuestros, en donde se destacan algunas mujeres muy destacadas y demás, el rol de Belgrano y la necesidad del comercio en San Rafael. La idea que tenía Sobremonte y sobre todo Belgrano, que estaba en el consulado, era hacer un boquete en la cordillera para que se pudiera comerciar, cosa que no era fácil porque nuestros pueblos originarios tenían todo también desarrollado un sistema de transhumancia estacional, que hasta el día de hoy sigue vigente, eso de la transhumancia estacional, digo, esto de la invernada, de la veranada, en la zona rural de Malargüe se puede ver muchísimo. Entonces, con el tema del fuerte vienen los tiempos militares, vienen los tiempos de ruptura definitiva de los equilibrios anteriores, ¿sí? Nosotros somos herederos de la frontera sur, que es el tema de San Carlos y todo eso que tenía como límite los ríos, pero también el fuerte, y a partir de ahí se empieza a hacer un proceso bastante profundo del comercio ganadero, ¿sí? La ganadería va a ser el puntapié inicial durante toda esta etapa. Imaginémonos que había un comercio legal y el contrabando eran paralelos sistemáticamente, y en ese contexto la agricultura era natural, digamos, los animales se alimentaban de esta cuestión natural, era todo un vergel en aquel momento, y bueno, en este comercio ilegal por los pasos cordilleranos, el sur de Mendoza cumplía un rol fundamental. Después va a venir el tema de la revolución sanmartiniana, eso va a frenar un poco algunas cuestiones. Recordemos, el otro día leí un estudio que, trayéndolo a números de hoy, el 80% del presupuesto de la provincia se hubiera llevado el cruce de los Andes, por ejemplo, entonces estaba todo vinculado a esta tarea independentista. Y después, bueno, vienen los procesos de avance tecnológico, de guerras civiles, avances tecnológicos en donde la vitivinicultura va tomando un rol protagónico, fundamental, con el rol de Puget, de Sarmiento y demás. Pero acá en el sur de Mendoza todavía habían conflictos muy grandes con las parcialidades del sur, se forman milicias y guardias nacionales en los tiempos de Irusta, que era un funcionario muy importante de acá del Fuerte Mendoza, y eso, toda esta inestabilidad, todas estas cuestiones, la podemos encuadrar dentro de lo que Alberdi decía, república posible, ¿no? Una república que tenía un horizonte, que se habían ampliado algunos derechos, pero que las guerras civiles y la inestabilidad institucional no permitía poder avanzar sobre esta cuestión. Dentro de este contexto, es ahí donde nosotros podemos empezar a ver cómo a partir de 1880 ya casi se presenta un proceso muy disruptivo, comienza a desarrollarse lo que Augusto Marcó del Pont llamó en su libro de 1928, San Rafael, la región del porvenir. Bien, perfecto, buenísimo. ¿Cuándo se inicia de alguna manera la villa de San Rafael o San Rafael, General Alvear y esta región de Malargüe, sabiendo que Malargüe tiene sus particularidades, pero no tanto San Rafael y General Alvear, ¿sí? Y si esa creación de alguna manera es producto de nuestra matriz productiva o al revés, ¿sí? Me explico Sí. en la consulta. Sí, sí. ¿Es la matriz productiva lo que genera la región o la región se genera por un acto de alguna manera político y después la matriz productiva, digamos, se desarrolla? Bueno, ahí tenemos varias cuestiones muy importantes que señalaste. Lo primero, que para entender el sud de Mendoza, como lo llamaban estos historiadores que estoy citando, sí, tenemos que entenderlo como un espacio complejo, ¿sí? Sumamente complejo, en donde Malargüe por ahí tiene un modelo de desarrollo totalmente distinto. Después vamos a puntualizar sobre el tema de Malargüe, porque Malargüe sufre una estigmatización muy fuerte en el siglo XIX y después en el siglo XX se dedica a financiar el resto de la provincia, primero con los minerales y después con las regalías petroleras. Así que ahí hay una lógica muy interesante para analizar. Pero dentro de este contexto, hay algunos historiadores como
como esto que estaba mencionando, sobre todo el gusto marcó del Pony, su hijo, que dice que si nosotros queremos remitir el traslado, recordemos que en 1903 se produce el traslado desde la villa, que era la villa cabecera, a lo que hoy conocemos como nuestra ciudad, que era la colonia francesa. Le recordamos a todos que en este momento eran tiempos de colonias, que el régimen de tenencia de la tierra había empezado a distribuirse en el sur de la provincia a partir de 1821. Digo, hay dos cosas que yo quiero mencionar fuertemente. No se puede entender una matriz productiva si no entendemos el régimen de tenencia de tierras, ¿no? Y ahí comienza el gobernador Tomás Godoy Cruz a homenajear, a rendirle homenaje a los por eso lo había mencionado antes a San Martín, a los ex soldados del Ejército Libertador, y empieza a donar tierras en el sur de Mendoza. Y ahí comienza a distribuirse el régimen de tenencia de tierra junto con los militares que vivían en la villa. Entonces de ahí se fue parcelando, de ahí se fueron construyendo la base, los que van a ser las colonias posteriores. Tenemos la colonia francesa, la colonia italiana, tenemos a Isaac Espínola en lo que hoy es Pueblo Diamante, tenemos una zona muy productiva en Rama Caída, tenemos a Matile, acá en toda la zona donde es el Parque Hipólito Yrigoyen hoy. Entonces dentro de este contexto se iban haciendo estas colonias, en donde obviamente la colonia francesa encabezada por Iselín era la que más empuje tenía, pero la de los italianos también, y la de Salas en cuadro nacional también. Entonces hay ahí una matriz muy fuerte, pero no lo podemos quedar solamente con la idea económica, ¿sí? Era la idea de, como cualquier proceso dialéctico histórico, se acabó el tiempo militar, porque entramos en un proceso de supuesta paz, esto lo podemos discutir tranquilamente, y esa paz va a traer el tiempo económico, ¿sí? El tiempo económico produce el traslado. Argentina había entrado en la División Internacional del Trabajo como agroexportadora, sin embargo en San Rafael se da un proceso inverso. Sí. Todo el proceso va al mercado interno de esta matriz productiva diversificada que enseguida vamos a describir. Y dentro de este contexto, entonces, un tiempo económico, sin lugar a dudas, pero también es un tiempo político, es un tiempo social, hay un montón de condiciones, hasta culturales, si se quiere, para entender este traslado. Obviamente que hay un elemento disruptivo ahí, que es el tema de la llegada del tren, la llegada del tren como eje dinámico y emblema de la modernidad, va a tener una característica. Venía Emilio Civit ahí, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Venía Emilio Civit en ese tren? Emilio Civit venía en ese tren, pero acá en San Rafael había un contexto político muy adverso, Emilio Civit, ¿sí? Justamente en esto que peleábamos, que describíamos nosotros con respecto a los centralismos, eran tiempos de mucho centralismo provincial en contra de las regiones, y acá se había armado lo que se llamó el círculo. Aguirre, Arturo Blanco, Yestakov, Iselín, Benjamín Palacios, van a armar un partido que se llama la Unión Democrática y van a ser totalmente contestatarios a Herrero, que era el presidente, el intendente de aquel momento, si se quiere, y a Emilio Civit. A pesar de todo esto, los contactos que tiene Iselín logra traer el tren. Ahí hay una disputa memorable descrita, porque bueno, ¿dónde llegaba el tren y cuál iba a ser el nuevo asentamiento de las autoridades? Y ahí hay una disputa muy fuerte entre Iselín, la colonia italiana, y Rama Caída, que si Rama Caída hubiera tenido el puente del Diamante, hubiese sido sin lugar a duda la villa cabecera de San Rafael. Así que, como te digo, hay un montón de cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales que pueden llegar a explicar este proceso, y sobre todo esto, ¿no? El cambio de época, cambió el tiempo militar y pasamos al tiempo económico, y para desarrollar ese tiempo económico había que hacer algún cambio y algún traslado importante. Bien, te paro un segundito porque acá hay chicos de General Alvear, ¿sí? De hecho la licenciatura está en General Alvear. No crean que estamos hablando de San Rafael porque somos localistas, al contrario. No, por supuesto. Que ya vamos a ir adelantando, en realidad que, o sea, desde acá surge, digamos, esta unión, en realidad no es que surge desde San Rafael,
pero bueno, seguramente vos lo vas a contar más adelante, General Alvear era una villa de San Rafael, ¿no? Sí, Entonces, sí, pero sumamente era, estratégica, ¿eh? Sumamente claro, estratégica, sumamente estratégica porque Alvear era el proceso que nos ayudaba a nosotros a ir hacia el este. Recordemos exacto. que muchas de las cosas que yo conté a finales del siglo XVIII y siglo XIX tienen que ver con esto de poder avanzar sobre el comercio con Chile, ¿sí? Nosotros de hecho venimos de una matriz, nosotros pertenecíamos al Reino de Chile hasta que se construyó el Virreinato del Río de la Plata, y en ese contexto siempre pensábamos hacia el Pacífico y el combo de el comercio hacia el Atlántico y la llegada del ferrocarril, sin lugar a dudas, significó un programa totalmente estratégico, logístico y demás, que no solamente es en términos de comunicación y en términos de transporte, Alvear va a ser muy importante, porque toda esa matriz diversificada que va a combinar las legumbres, las verduras, que va a combinar el tema de la vid y un montón de otras cuestiones, también se va a trasladar al Alvear y van a ayudar a desarrollar un vergel, un campo productivo muy importante. Así que no solamente va a ser una cuestión de sino también una matriz productiva o un sector productivo muy importante. Exacto, te freno ahí respecto a la matriz productiva, que me parece un tema importante, ¿sí? La diversidad, obviamente que nosotros tenemos una preponderancia vitivinícola, ¿sí? De hecho creo que está alrededor del 50%, pero el otro 50% hay una matriz diversificada, como claramente lo decís vos, ¿sí? Que en la zona núcleo, y esto seguramente vos estaremos de acuerdo con esto, no lo tenía, Totalmente. ¿sí? No tenía esta diversificación productiva que nosotros en ese tiempo teníamos. No sé si querés profundizar un poco más en este tema. Sí, por supuesto. Me parece que lo primero que tenemos que entender es el porqué de esa diversificación productiva antes de desarrollarla. Hay un historiador que se llama Richard Horvath, que se ha dedicado mucho a estos temas, y dice él que la revolución agroindustrial que vivió Mendoza, producto de algunos cambios tecnológicos con respecto al proceso vitivinícola, pero también dentro de la matriz de la fruticultura, de la horticultura y demás cuestiones, va a convivir con algunas circunstancias de sociedades preindustriales, ¿no? Entonces, ahí tenemos algo que es fundamental para entender, por eso te decía lo de las cuestiones sociales, para entender el porqué de esta matriz tan próspera, tan productiva y de esta mirada hacia el porvenir, que es el mercado del trabajo. Nosotros teníamos un mercado del trabajo totalmente arraigado a la tierra y a la papeleta de Conchau, ¿sí? Que eran sistemas de coacción contra los pobladores. Esto se va a intentar romper, se rompe y es un proceso que va a costar muchísimo romperlo, y una vez que se rompe se produce lo que se conoce como la libertad de trabajo y la libertad geográfica. ¿Por qué? Porque antes vos estabas determinado, vos nacías en San Carlos y vos tenías que morir en San Carlos trabajando. Bueno, todo este proceso de apertura del mercado laboral y demás va a favorecer mucho al sur de Mendoza, y ahí va a empezar a llegar un montón de mano de obra que va a ser fundamental para desarrollar esta matriz, como decíamos, que tiene que ver mucho con la vitivinicultura, que ya vamos a hablar de esto, de la agricultura y la fruticultura y la horticultura. Pero es fundamental entender, y seguramente me lo iba a preguntar, pero me adelanto, que este proceso de matriz productiva tiene y debe estar acompañada por el agua, ¿no? Y ahí tenemos Claro, una sí. matriz, claro, porque por ahí viene el tema. A nosotros podemos entender al Sí, ¿sabes qué pasa? A ver, vos entendés que yo no soy historiador, ¿me entendés? Entonces, imagínate, tengo una formación económica, ¿sí? Además, contador, y tengo, de alguna manera, soy medio cuadradito. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer? Como para entender, ¿sí? Como trato de encontrar un proceso lógico, como que te voy segmentando los puntos. Entonces, ¿cuál está en mi cabeza? Espero que también los chicos, obviamente, lo puedan entender, ¿no? A los dos, ¿sí? Porque vos hablas obviamente a un nivel muchísimo más global, integrado,
y a mí me encanta, justamente por eso te llamo, ¿sí? Y lo mío es como más un proceso, ¿sí? Entonces, a ver, obviamente que está todo integrado, la historia es todo un conjunto, ¿sí? A la vez, ¿sí? Con distintas cuestiones que van sucediendo en el mismo momento. No sé, pero bueno, lo que intento es de alguna manera hacer un análisis. Entonces, ¿qué es lo que empiezo? Digo, bueno, a ver, recurso físico, geográfico. Bien, de alguna manera tenemos una matriz productiva, ¿sí? Diversificada, hablamos cómo se gestó, etcétera, etcétera. Che, ¿cuál es el próximo recurso? Y bueno, el agua. O sea, el ¿cómo agua. voy a regar esa tierra, digamos, productiva, digamos? ¿Sí? ¿Cómo hace que eso sea sustentable? Hoy una palabra tan de moda, ¿no? Pero, bueno, tengo que regarlo para que crezcan las plantas. Entonces, Por por eso supuesto. te voy al punto, o sea, cómo se genera este recurso hídrico, cómo impacta, cómo Es re funcionó, digamos, todo fundamental esto. estar preguntando, porque como vos bien decís, para entender todo este proceso fundacional en el sentido de matriz productiva, queremos decir que había historia y la hemos descrito antes de todo esto, que tenemos una matriz con parcialidades y diversidades étnicas muy particulares y muy ricas en cuanto a su cultura y demás cuestiones. Pero este proceso que nosotros estamos analizando, y como hemos dicho, el mundo del trabajo era fundamental y los inmigrantes que llegaron con mucho dinero, pero también con mucha vocación de porvenir, idearon un sistema muy particular y obviamente que esta matriz que estamos describiendo y en estos tiempos va a tener el recurso hídrico del río Diamante. ¿Sí? Es fundamental entender que nosotros, nuestro primer impacto hídrico fuerte, organizado, institucionalizado, viene por el río Diamante y a partir de algo que para nosotros es muy importante. En el norte de Mendoza son las acequias, pero acá en el sur de Mendoza son los canales. ¿Sí? Y a partir Qué buen detalle. el tema de los canales es fundamental. Tenemos el canal de la Villa como uno de los canales que las crónicas mencionan sistemáticamente, pero también tenemos el canal del Toledano, que es uno de los más viejos, construido por Suárez y demás, y a partir de ahí comienza toda una red de canales que van a ser fundamentales para poder entender todo este poderío agroindustrial que había en la región. Luego, ya avanzado, no tanto, pero avanzado el siglo XX, se va a producir toda la institucionalización del río Atuel, que ahí van a entrar nuestros compatriotas de Alvear de pleno a esta matriz productiva y esto va a permitir extender las hectáreas producidas, ¿no? Me parece que ahí hay una cuestión fundamental para poder entender de que esta red va ampliando la actividad productiva, producto también de esto que contaba antes yo, ¿no? De cómo se liberó el mercado del trabajo, ya los peones no pertenecían a un dueño y a una papeleta de conchavo, sino que había libre circulación y eso permitió incorporar un montón de ciudadanos comunes a este nuevo sistema. Por lo tanto, las dos cuencas es fundamental, es cuando te decía que no me quería adelantar recién, pero cuando te decía para entender el por qué fue San Rafael, como lo conocemos hoy, o la colonia francesa, la que en donde finalmente se acentuó la villa cabecera, es porque es el punto más corto entre el río Diamante y el río Atuel. Cualquier otro punto que se hubiese elegido hubiese quedado muy disgregada Claro, la cuenca y hubiese costado más poder integrar estas redes de río que son fundamentales. Recordemos que los mendocinos hemos tenido un problema excelente. histórico con las aguas, nosotros podemos remitirnos a los tiempos de los huarpes, si se quiere. Los huarpes habían hecho una arquitectura con respecto a los riegos muy importante. Después los españoles lo van a desarmar, van a redireccionarlo. Pero Mendoza, bajo la gobernación de Rufino Ortega, que va a ser clave para entender a Malargüe también, eh, va a tener la primera ley de aguas. Recordemos que para los mendocinos el tema del agua y para entender los tres oasis es fundamental entender el trazado de nuestros ríos y de nuestras cuencas. Uno no quiere caer en un determinismo geográfico, pero lamentablemente son cuestiones que influyen y que lamentablemente no podemos omitir, digamos. Está bien está bien que nosotros podemos tener muchas perspectivas, pero sin lugar a dudas, estos temas
del recurso hídrico es muy importante. Otro de los canales fundamentales Sí. fue el canal Pavés, ¿sí? Que dividió a la colonia francesa de la colonia italiana en muchos aspectos. Digo, hay ahí un bagaje muy particular para entender el por qué esta simbiosis entre revolución agroindustrial y todavía connivencia con sociedades preindustriales, ¿no? Bien. ¿Y qué te parece si a través del ferrocarril, ¿sí? Porque ya tenemos la área geográfica, ya sabemos cómo lo regamos, pero bueno, necesitamos las personas. Y las personas que vamos a hablar después llegaron en algo, ¿sí? No Sí, vinieron caminando, ¿sí? sí. Llegaron en algo. Mirá, el Entonces, tema ¿qué te parece si hablamos un poquito del ferrocarril, el por impacto supuesto. Mirá, que tiene Andrea en San Cantarelli, Rafael, en la colonia Albero Oeste, y también cómo encajamos Malargüe también en todo este auge, este boom, digamos, que tiene que ver con el transporte y el ferrocarril. tema de Malargüe es para un día entero, ¿eh? Sí, 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 lo sé. Pero Pero digo, tirame un par de tips. O sea, no quiero dejar afuera porque, sí, a sí, ver, me parece que somos del sur, pero entiendo que tiene, bueno, yo he visto tu charla y verdaderamente Malargüe piensan diferente, ¿sí? sí. Entonces, hay algunas cosas en la actualidad que es como que nosotros dijimos, pero Malargüe, bueno, pero primero que antes de jugar me parece que hay que entender, ¿sí? Y después puedes compartir o no, pero me parece que hay que entender. Entonces, yo creo que Fundamental. Malargüe tiene, porque justamente históricamente tiene otras características, entonces, pero bueno, de alguna manera quiero que entendamos la unión y después, digamos, la apertura en departamentos de San Rafael y General Alvear y cómo lo miramos a Malargüe, nosotros que por ahí somos muy parecidos, San Rafael y General Alvear, y cómo lo miramos a Malargüe, que por ahí tiene una mirada distinta en el sur, ¿sí? Sí. Bueno, lamento desilusionarte, pero no tengo una mirada tan romántica sobre el tema del ferrocarril. Está bien. Digo, lo vamos a explicar No soy un tipo sentimental, no te preocupes. Sí. de la siguiente manera. Andrea Cantarelli, en su texto Avance Pionero y la conexión ferroviaria en San Rafael, 1903, escribe un gran texto ahí donde ella puede poner en dimensiones todo esto que estamos hablando, cómo convivía el tren con las carretas, cómo convivía todo un sistema muy precario de correo, nosotros teníamos un solo diario, digo, convivían con algunas cuestiones que son muy puntuales de esta región. En, en Mendoza el tren llega en 1885, casi 20 años eh, después llega el tren al sur de Mendoza y llega mal porque llega en un momento donde hemos dejado a nuestro heredero máximo, que es el Valle de Uco, sin conexión ferroviaria, ¿sí? Porque si nosotros hubiera venido el tren por el lado de San Carlos, nos hubiera permitido conectar una zona mucho más amplia, Claro. con mucho más recorrido ferroviario y demás cuestiones. Pero Cantarelli, esta historiadora, introduce un término para describir esto, que es el término de modernidad. Ella dice que la modernidad se puede entender en el sur de Mendoza, y acá ella discrimina, o sea, lo involucra a Malargüe, pero solamente como de tránsito transcordillerano ganadero, nada más. Y es en verdad una cuestión histórica que lo vamos a ver enseguida. Esta idea de modernidad ella dice que se produce por tres cuestiones fundamentales. La primera es el traslado, como dijimos anteriormente, y la llegada del ferrocarril. Pero este ferrocarril, acá en esta matriz agroindustrial que nosotros veníamos describiendo, tiene grandes producciones de granos y maíz, ¿sí? Un gran ascendente harinero había acá en el sur. Esa industria la mató el tren, por ejemplo, ¿sí? Producto de que venían los granos de La Pampa y en ese contexto esa industria dejaron de lado. Obviamente que potenció un montón de otros sectores, nos pudimos introducir en el mercado nacional y en el mercado interno en principio, pero va a ser ahí, como te digo, esta idea tan romántica del tren, yo no la tengo, pero sin lugar a duda es dinamizador y fundacional. Pero ella agrega que esto del traslado y del ferrocarril va a generar una segunda tensión
que es la que venimos describiendo nosotros, pero ahora le vamos a poner un concepto, que es el de paisaje natural versus espacio humanizado, ¿sí? Ella cree que a partir de la llegada del ferrocarril se produce la humanización del espacio. Yo no creo en esa cuestión porque es una cuestión darwinista, una cuestión de estigmatización hacia lo que venía, Sí. pero ella dice que el espacio humanizado es el socialmente construido y productivo, ¿sí? Y ahí es fundamental entender otro actor que nosotros no podemos olvidarnos a la hora de hablar de esta matriz económica, que son los bancos. Con el tren llegan los bancos, ¿sí? Sí, Primero sí. llega el banco desde la provincia, después llega el Banco Nación, después llegan un montón de bancos internacionales que son los que van a dar el financiamiento para que esta matriz se logre desarrollar. Y obviamente que el tren va a traer mejores comunicaciones, va a traer todos estos inmigrantes, o muchos de ellos, digo, hay algunos ilustres de San Rafael que vinieron en este tren, como vos bien lo decís, otros que lo trajeron, como fue Rodolfo Iselín, pero digo... Ahora estamos hablando de 1900, ubicame, 1900 y... El tren llegó el 8 de noviembre de 1903, ¿sí? 3, bien. 3. Hubo ¿Los festejos bancos? impresionantes. ¿Cómo? Sí, 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 me enteré de los festejos. Hubo festejos muy importantes, tanto institucionales como sociales, Sí, todo acá en la casa de Rodolfo Iselín. Digo, sí. era Ahora, ¿y el los bancos en qué época más o menos estamos hablando? Los bancos viene, el primer banco en 1905, después el Banco Nación viene ahí a los pocos años, 1909, llegan entre el Banco de la Provincia y el Banco de la Nación, llegan los bancos internacionales, el Banco Francés, el Banco Anglo y demás. Es importante destacar dos cosas, que todo este proceso que nosotros estamos analizando tiene que ver con este tercer punto que dice esta historiadora, que es con la erradicación de cuestiones productivas y de empresas productivas, ¿sí? Porque si no, no hay un espacio humanizado, si no hay tren, si no hay banco y si no hay empresas que vengan a invertir. Y la verdad que vinieron a invertir muchos en bodegas, es el término de Mendoza vivía una revolución vitivinícola, como hemos dicho, pero era el momento de que se sale del viejo sistema tecnológico de el lagar y nos vamos a las catedrales del vino, de la bodega y demás, se produce vino a granel y malo. Entonces hay una crisis tremenda porque no se podían vender estos vinos en el mercado porque eran malos, entonces hay que redefinir toda esta cultura. Toda esta cultura vitivinícola que se había desarrollado. Todo esto se produce a partir de este asentamiento, de este espacio humanizado que habla la historiadora, pero fíjense ustedes qué importante esto. No había estabilidad institucional, porque este círculo que nosotros habíamos mencionado sistemáticamente le pedía la renuncia al presidente del municipio, que era Herrero, había un fuerte enfrentamiento con la provincia, no había. Estamos atravesando una crisis productiva muy importante en este momento y después de todo eso, cuando se van acomodando las cosas, viene la Primera Guerra Mundial y rompe todo de vuelta. Por eso te situé, por eso te pregunté la fecha, Entonces, como para que nos situáramos, para darte el pie justamente a eso, ¿no? A la Primera nosotros Guerra ahí Mundial. tenemos una ruptura de esta matriz que va a costar muchísimo poderla reconstruir, y este espacio humanizado se va a empezar a dispersar, se va a haber un nuevo retorno hacia la producción del vino y demás cuestiones, ya con mejores, si se quiere, con mejores técnicas, con mejores aparatos tecnológicos y con un refinamiento muy especial, sobre todo a la hora de aguardar los tiempos propios del vino. He escrito muchísimo sobre la historia del vino, no lo puedo decir con eso, pero digo, en ese contexto me parece que es muy importante entender este espacio, ¿sí?, como un espacio de varias décadas que es totalmente singular porque todo esto que hemos descrito no se da en el norte de Mendoza. En el norte de Mendoza es más lineal, nunca hay nada lineal en la historia, digo, son procesos muy complejos, pero digo, se ve claramente el tema del desarrollo de la vitivinicultura. Y otra cosa que nosotros no podemos dejar de mencionar a la hora de hablar de la matriz diversa de aquí es que tanto Iselín como un montón de otros pioneros
tenían colonias experimentales. Es decir, que la ciencia también jugó un rol muy importante en este momento de génesis de la modernidad productiva de San Rafael, y que obviamente va a tener, esto es heredado de Puget, que era un francés que vino a la Argentina y empezó a introducir las cuestiones, es heredado de Sarmiento y es introducido por estos inmigrantes aquí, y van tratando de experimentar qué es lo que era más productivo, menos productivo, más fértil o menos fértil dentro de este proceso. Entonces, bien. Sergio, decime, disculpame cerrar. que te interrumpa. Sí. Tirame un punto, ¿sí? Respecto a la colonia Alvear Oeste, esto del ferrocarril, que creo que me parece importante, y algún datito más o algo que, no sé, que podamos tener más también la mirada de Malargüe No, en ese fue contraste, digamos. y fundacional el tema de la llegada del ferrocarril a Malargüe, sobre todo lo que hoy conocemos como la parte de Bowen y demás, ahí donde está el área fundacional de esto, o el área en Alvear, digo, sí, es fundamental por estas aperturas que nosotros estábamos hablando. Ahí se comienza a desarrollar toda esta matriz, sobre todo en la fruticultura. La verdad que hay dos ingenieros muy importantes, muy emprendedores. Uno de ellos fue encargado y fue señalado por el Estado Nacional para que armara un proyecto productivo. La verdad que ahora no me acuerdo el apellido porque es un apellido largo, después te lo escribo. Así que son los dos pioneros de esta colonia alvear, y que, como te digo, va a ser estratégica y fundamental para poder entender estos nuevos tiempos y esta nueva época, ¿sí? En 1912, Alvear logra su emancipación de San Rafael, y en ese contexto, bueno, tiene alguna impronta de autonomía administrativa y política, pero sin lugar a duda el vínculo productivo, económico y social con San Rafael es muy fuerte y demás cuestión. A todo esto y a todo este escenario que nosotros hemos descrito está Malargüe, ¿no? Y ahí con Malargüe, te lo voy a sintetizar muy, muy cortito. Malargüe es estigmatizado por su rol y por su asentamiento étnico originario. La tragedia del Chacay de 1830, donde muere el ex gobernador de Mendoza, genera un rechazo de la aristocracia mendocina muy fuerte, lo pone como un lugar marginal, infértil, improductivo y demás cuestiones. Después van a venir los tiempos del mitrismo. Yo he escrito ahí un artículo muy bueno sobre las Guardias Nacionales y Simón Vallejo, ¿sí? Que era un bandolero que andaba al estilo Bairoleto por toda esa zona y hostigaba y demás cuestiones. Y después Malargüe, luego de la campaña del desierto, va a ser un lugar de grandes estancias, ¿sí? Con cultura puestera y un gran poder militar. ¿Por qué? Porque, bueno, Rufino Ortega, que era coronel del ejército, va a tener el emplazamiento fundamental, y estos emplazamientos ubicados estratégicamente, las grandes estancias de Malargüe, como la de Edmundo Day y la de Rufino Ortega y otras, van a ser clave para entender esto que yo les contaba antes del ganado clandestino que cruzaba por toda esta zona. Es fundamental entender de que de Buenos Aires a Malargüe había toda una ruta de mercado clandestino, y lo que hacía esta gente era apropiarse de ese ganado para ellos prepararlo y cruzarlo a Chile, y de esa manera poder obtener un montón de ganancias. Esta idea que tenemos en San Rafael y en Alvear de colonias agrícolas, con una matriz diversificada, con inmigrantes europeos y demás, no se va a dar en Malargüe, ¿sí? Malargüe va a obtener su primera fundación como departamento en 1877, luego de una discusión terrible entre el presidente Avellaneda y Joaquín Villanueva, que era el gobernador. Le dijo el presidente: o lo perfilás como departamento o lo declaro territorio nacional. Eran tiempos de la delimitación de las fronteras, ¿sí? Después van a venir los territorios nacionales con Roca, pero digo, y ahí Malargüe se funda como departamento solamente 12 años, es departamento independiente de San Rafael entre 1877 y 1892. Hay 5 años que se llama departamento Coronel Beltrán, ¿sí? Y después se le quita esta categoría y vuelve a ser distrito de San Rafael.
pero vuelve a ser distrito de San Rafael con una sola lógica. Todo esto que estamos contando, que había una matriz agroindustrial aquí, una revolución agroindustrial y vitivinícola en el norte, tenía que ser financiada, ¿verdad? Y en esos tiempos había que hacer el dique, que está en Luján de Cuyo, donde Chipoletti y otros grandes tuvieron un rol fundamental, y había que pagarlo todo eso, ¿verdad? Bueno, eran tiempos sí, donde Mendoza se endeudaba con la banca Bember, y adivinen cuáles fueron las tierras que han puesto como hipoteca. Me imagino. Decilo. Malargüe, si ustedes ven, hasta el día de hoy recorren Malargüe, pueden ver que toda la zona del río Colorado tiene títulos de apellidos alemanes, y es producto porque entre 1901 y 1903 todo ese endeudamiento que se habían obtenido habían puesto como hipoteca. Es decir, que Malargüe quedó como un reservorio natural totalmente estigmatizado, totalmente infértil y a la cola de San Rafael como distrito. Bien. Va generándose en Malargüe un proceso muy, muy particular hasta que llegan los primeros emprendimientos mineros y la Segunda Guerra Mundial, llega el ferrocarril y ahí se produce una explosión en Malargüe muy fuerte, en donde, bueno, el ferrocarril llega en el 44, cuando la Guerra Mundial estaba terminando, y ahí se produce la gran extracción de asfaltita, que era un mineral que servía para hacer combustible para las máquinas de la Segunda Guerra Mundial, para abastecer el mercado interno y externo. Y ahí Malargüe genera una comisión para crear un nuevo departamento y demás, y logra ser departamento en 1950, el 16 de noviembre nuevamente. Y ahí comienza todo un proceso distinto de emancipación de Malargüe. Para ahí, me siento Fantino, ¿viste? Diciéndote pará, ¿viste? Sí, bueno, a ver, como para reordenar de vuelta. Ya tenemos la tierra, ¿sí? O sea, insisto que estamos hablando del oasis sur. Entendemos ya cómo está la matriz productiva, ya entendimos a Malargüe, San Rafael y General Alvear unidos, por más que después Alvear logre su independencia, pero a nivel productivo somos iguales, o sea, si agarramos la ruta no vemos prácticamente diferencia, ¿sí? Es así, tenemos prácticamente la misma matriz productiva. Ya sabemos cómo se... Colonias sí, con una fuerte impronta de bodegas, de estas catedrales del vino, nada, y con grandes impulsores y con grandes gente que se dedicaba, como te digo, a las colonias experimentales y demás, que van a ser fundamental para todo este proceso de ver qué era fértil y qué no. Bien, ya tenemos el recurso hídrico charlado, tenemos la parte financiera, ¿sí? El dinero y todo cómo juega en este desarrollo, pero bueno, nos falta lo más importante, que es la gente, ¿sí? Cómo la gente llega, por así decirlo, cómo este recurso humano digamos, sí, se esparce, por así decirlo, en el sur, en el oasis sur, en Malargüe, cómo va llegando la gente, de dónde son, cuáles son sus ideas, bueno, el recurso humano básicamente, si lo podemos analizar. Bueno, aquí en San Rafael y también en Alvear se utilizó mucho, y en esto Iselín también fue fundador, de llegar e invitar gente, digo. El tema era fundamental poder entender de cómo esta vinculación oral, digamos, y tratar de convencer a tipos que ya estaban, por ejemplo, en Suiza, Matile, que era uno de los grandes operadores de relojes en Suiza, y sin embargo es convencido y es traído aquí, es el doctor Siestakop y demás. Así que así llegaron muchos sanrafalinos y también gente al sur de la provincia por este sistema. Primero, por una fuerte política de inmigración del Estado Nacional, ¿sí? Y si bien Alberdi ahí va a ver que el gran cambio cultural y social de esta república posible a esta república verdadera, que yo mencioné al principio de la charla, el ideal de la república verdadera era una nación productiva, una nación políticamente incluida, culturalmente de avanzadas y demás. Él va a ver que cuando se produjera el término, el tema o la ruptura, el voto calificado y demás, íbamos a llegar a eso. En esta transición de república posible a república verdadera,
podemos decir que el Estado Nacional cumplió un rol fundamental con esto de incorporar en Europa un montón de filiales donde se vendía a la Argentina como la matriz productiva más importante, como que era una región donde se podía venir a hacer el sueño americano u otras eslogan que se utilizaban, y San Rafael encuadraba bien dentro de ese contexto porque, bueno, había logrado algunas cosas importantes como la pacificación, entre comillas, con los pueblos originarios, tenía algunos referentes muy importantes como Iselini y demás, así que los grandes inversores vinieron bajo esos mecanismos básicamente, y después lo que te contaba desde el mundo del trabajo, el ciudadano común, hubieron un montón de jornaleros, un montón de viñateros y demás que vinieron también pobres de Europa, no vinieron con la riqueza de un Iselin, de un Matile y demás, y se fueron incorporando a estos sectores. Recordemos que venían por el hotel de inmigrante y de ahí te iban destinando a las diferentes regiones. De esa forma llegó mi abuelo aquí, a esta región en 1920. Y en ese contexto, en la primera posguerra, y en ese contexto es como se va haciendo una sociedad cosmopolita, si se quiere, ¿sí? Donde había mucha diversidad de pensamientos, todavía se discutía si Celín era monárquico o no, digo, estaba qué es lo que pensaba, y en algún escrito por ahí está que Celín por ahí reivindicaba alguna cuestión monárquica rápidamente desmentida. Así que nada, estamos a nivel mundial encuadrados en lo que se llama la segunda fase de la revolución industrial, y es ahí donde se empieza a producir todo este sistema de migraciones, ¿sí? Tenemos una cuestión extranjera y un mercado interno de trabajadores que no son golondrinas, pero al haberse liberado el cepo geográfico que tenían y haberse liberado el mercado de trabajo, le permite tener esta circulación muy, muy particular. Y en Malargüe todo lo contrario. A Malargüe no llegó ni la vid, no llegó ni la fruticultura, no llegaron ni los inmigrantes, esto que estamos charlando nosotros. Malargüe se sigue entendiendo a partir de su rol con los pueblos originarios y de sus intercambios permanentes con Chile, ¿sí? Malargüe, sin entenderlo como una macroregión que se explica del norte de la Patagonia y el norte de Chile y la zona de Chile como macroregión, no se explica la historia de Malargüe o quedaría totalmente inconclusa. Así que más o menos por ahí es donde vinieron las líneas de inmigración, por ahí es donde vienen los procesos del recurso humano. Bien. Quiero aclarar también que todo esto viene acompañado por los servicios religiosos, todo esto viene acompañado por un acervo muy importante cultural que traían los inmigrantes europeos, ¿sí? Acá se trajeron pianos, acá se trajeron un montón de cuestiones, las grandes veladas culturales en la casa de Rodolfo y Celín, hay chorros de tinta escritos sobre estas cuestiones, así que más o menos todos estos ejes son los que van formando el panorama del sur de Mendoza, y van dando la idea de que este porvenir, que para mí está inconcluso todavía, digo, Augusto Marcó del Pon nos sentenció a hacer la sociedad del porvenir, nada, va tomando esta configuración con todos estos elementos diversos, tensionantes, conflictivos, que hemos ido describiendo. Bien. Tenemos ya la estructura analizada, más o menos, de los puntos más importantes en los minutos que hemos podido, ¿no? Dijimos que iba a ser 25 minutos, me parece que no hemos extendido. Igual no voy a mirar el reloj, porque la idea es que sea una charla así, que sea entretenida, así que si se me pasó el tiempo, espero que quien lo vea también lo puedan disfrutar como por lo menos lo estamos disfrutando. Desde este punto de vista, este análisis, ¿sí? ¿Vos crees que hay cambios relevantes, ¿sí? que se han dado desde este análisis histórico al día de hoy? ¿O crees que todo sigue igual y tenemos que de alguna manera mejorar lo que en principio, digamos, se ideó, por así decirlo, o fue producto bueno, de todos estos procesos que analizamos? Mirá, para salir obviamente no, que la respuesta es no está todo igual a aquel momento.
si bien teníamos un Estado presente y activo en aquellas, porque habían crédito para financiar, habían políticas, había un montón de cuestiones en aquellos momentos que hemos estado describiendo. Para salir de la crisis de la primera posguerra, comienza a involucrarse el Estado. Acá le contamos a nuestros compatriotas del sur que se forma la primera Liga del Sur, con una idea totalmente autonomista al norte, se querían independizar, digamos. Éramos separatistas, digamos. Sí, un movimiento separatista totalmente. Y a partir de ahí, cuando llegan los Lencinas, que son radicales de una matriz popular y demás, comienzan a involucrar al Estado, no exento de conflictos, hay conflictos con los viñateros, con los docentes y demás, pero el Estado comienza a tener una participación muy interesante. En la década del 30 el rol del Estado se va a reinventar y para relanzar a la vid va a crear las juntas reguladoras por un lado y la fiesta de la vendimia por otro, digo, atacando fuertemente con incentivo económico y regulando el mercado y demás por un lado y atacando lo cultural con la fiesta de la vendimia. Después va a venir el peronismo con Scioli y demás, y en la década del 60 se va a producir un auge de todo esto, ¿sí? Vamos a tener una década de gloria, si se quiere, entre la matriz hortícola y la vitivinicultura. De hecho, si uno se pone a revisar algunas crónicas, puede ver que nuestros clubes, sobre todo los de distrito, Paredes, sí, Villatuel y demás, tienen presidentes que son bodegueros y son los que han hecho todo el tema de la infraestructura deportiva que tenemos y que aún tenemos vigente. Esto se va a ir rompiendo, todo esto que se produjo con el modelo de estado de bienestar y de impulso a partir de Scioli, a partir de un montón de cuestiones se va a ir rompiendo, el desarrollismo... El modelo de Estado de Bienestar a partir del consenso de Washington, digamos. ¿Cómo? El modelo de Estado de Bienestar a partir del consenso de Washington. Eso va a ser después en la década del 90 y va a ser una matriz que para mí va a romper con todo esto, pero no se rompe solamente ahí. El Estado de Bienestar, el modelo desarrollista de Frondizi van a ayudar a esta matriz a tener una fuerte impronta y vos nada, mirá los índices económicos y sociales de esa época y los ve todo en alza, digo, hasta 1974 ve que todos esos índices productivos, sociales, lo que tienen que ver con la seguridad social, el empleo, van todo en alza y a partir del 74 hasta la fecha venimos en caída, ¿sí? Y ahí entran a jugar un montón de... Gobierno cuando viene de vuelta Perón, digamos. Sí, ahí, el año 74, recordemos que Perón vuelve en el 73, gobierna 2 años, él muere, ahí se hace el pacto social que encabeza Herbert y demás, pero digo, era un círculo virtuoso que se había gestado en los 50, que había impactado en los 60, y a pesar de que en la provincia el peronismo estaba proscripto, y estuvo Francisco Gabrieli, Welchi como gobernador, algunos interventores y demás, en términos económicos eso siguió, digamos, con una fuerte impronta del Estado regulando los mercados y demás, y obviamente que con la llegada de la dictadura ahí se produce un proceso totalmente de desregulación de los mercados, y a partir de ahí sí comienza a dolarizarse la economía, la introducción definitiva de capital extranjero a nuestra matriz productiva, porque estos inmigrantes que venían a trabajar y se quedaban, ¿sí? Y echaban raíces, como se dice habitualmente, pero la introducción del capital extranjero totalmente globalizado, sin territorio fijo y demás, han ido rompiendo aquella matriz, pero también la han ido mejorando en algún aspecto, así que nada, han cambiado mucho las condiciones productivas, han cambiado mucho la composición del capital y la composición del financiamiento, y eso nos ha llevado a tener un escenario que hoy no alcanza con describir la matriz productiva que tenemos. Digo, nosotros podemos tranquilamente describir a San Rafael como una matriz productiva, turística y demás, pero sabemos que no alcanza, y en ese contexto que hay mucho para revisar. Me parece que el tema de los servicios, de la industria del conocimiento y demás podrían ser una variable muy importante para todas estas cuestiones, pero hay que revisar todo, hay que revisar el régimen de tenencia de la tierra, tienen que haber políticas de fomento de la producción,
en los tiempos del peronismo provincial, en Malargüe se intentó hacer una colonia agrícola, por ejemplo, ¿sí? Cediendo terreno y fomentando el tema de la agricultura y demás. Todas esas cuestiones se fueron rompiendo y bueno, ahora nos encontramos con que, bueno, esta matriz que nosotros podemos describir como minera, que no se puede hacer por la 7722, pero digo, una matriz minera, agroindustrial, y con servicios como el turismo y demás, no nos alcanza porque, bueno, estamos muy por debajo de los índices del Producto Bruto Geográfico y demás. Sí, a ver, es un hecho. ¿Por qué te hago estas preguntas? Porque, a ver, esto es fácil. O sea, yo salgo a la calle, bueno, donde estoy viviendo, miro enfrente, ahora miro y veo un barrio privado, ¿sí? Veo un loteo. Voy a una finca abandonada armando loteo. Digo, che, estos eran terrenos productivos, ¿sí? Entonces, a ver, no es que hay menos gente. O sea, No, hay más gente, al por eso, contrario. hay más gente. O sea, estoy hablando de la lógica, ni siquiera estoy haciendo un análisis económico, estoy hablando de la lógica y sentido común. Yo estoy acá en las paredes y veo, y esto antes eran todo finca, bueno, producción de uva, de frutal, etcétera. Y hoy cada vez veo más country, más barrio privado, o no importa si son country o barrio privado. O sea, veo más viviendas que productividad, ¿sí? Entonces, obviamente que esta pregunta está como para que lo analicemos. Sí, coincido 100% con lo que decís vos, o sea, Me hay parece, que repensar todo esto. Respecto a la tecnología, no quiero que te adelantes, después si querés te voy a pasar, te voy a pasar la charla, pero voy a tener una charla con un amigo bueno, vamos a hablar de tecnología, eso está en el último punto del programa, a mí me parece importante también, pero yo veo una tecnología que seguramente esto lo vamos a charlar con él, y veo una tecnología aplicada a la productividad, aplicada a la producción. ¿Sí? Creo que hay un cambio en el eje geopolítico tremendo que si bien nosotros estamos en este contexto donde está todo muy revuelto, no estamos viendo que esta pandemia, por así decirlo, profundizó, a mi punto de vista, un cambio, ¿sí? Donde vamos hacia una economía productiva. Sin lugar a dudas. Estoy convencido de eso, ¿sí? Está bien, nosotros estamos ahora hablando en septiembre y las cosas están mal, pero no me cabe duda que esto va a cambiar. Entonces, en ese cambio, no solamente a nivel país, sino geopolítico, yo creo que tenemos que repensar la producción. Tenemos que repensar la producción, la tecnología y qué es lo que queremos ser. Porque verdaderamente creo que se vienen momentos muy importantes y creo que deberíamos estar a la altura de las circunstancias. comparto plenamente, me parece que ha llegado el momento y el tiempo de atar a las universidades a los sistemas productivos, creo que son un sector que no pueden estar ausente en esta cuestión. Digo, por ahí me tocó hablar en algún momento en 2013, cuando estaba en mi oficina en Malargüe, con el entonces ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, y le decía esto, ¿no? Y él me decía que, bueno, que sí, que es un proceso que se tiene que dar, pero que hay muchas reticencias, los sectores académicos no son fáciles de involucrar y demás cuestiones, pero que sin lugar a duda el Estado tiene que estar sujeto a las universidades y a partir de ahí desarrollar un montón de perspectivas y demás cuestiones que son fundamentales. Creo que a Mendoza y puntualmente a San Rafael le ha llegado muy tarde esta iniciativa del plan de ordenamiento territorial. Hay una ley provincial que permite ver todo esto que vos decías, ¿no? Cómo ordenar el sector inmobiliario, cómo ordenar el sector productivo, una cierta planificación que si bien hay que tener las características de cada uno de los territorios para entender las singularidades. Digo, hemos estado hablando del sur de Mendoza y hemos dicho que no es lo mismo San Rafael Alvear que Malargüe. Entonces, este plan de ordenamiento territorial también me parece una perspectiva y una herramienta política muy importante, que si bien en San Rafael se ha suspendido el debate sobre el plan de ordenamiento territorial, en Malargüe se ha retomado, pero con una convocatoria muy particular, dejando afuera un montón de gente y demás. Me parece ahí que sí es fundamental esto. Ustedes, y quiero volver un segundo, si puedo, a un tema. Vamos cerrando. Sí, el tema de que nosotros dijimos que para entender aquellos orígenes
del sistema productivo de Mendoza estaban los canales y demás cuestiones, y después van a venir los diques, ¿sí? Sobre la década del 50, sobre la década del 60 y demás, que van a explicar todo este auge que nosotros hemos dicho. Y después van a venir la privatización de los servicios de esos diques en la década del 90, con el consenso de Washington y demás. Digo, no quería dejar de mencionarlo porque es fundamental para entender también las lógicas del sistema productivo, pero claramente ahí vemos una planificación productiva y de ordenamiento territorial. No se llamaba así los proyectos de ley de aquel momento, ahora sí ya lo tenemos como una ley que trata de centralizar todas estas cuestiones y ver si podemos avanzar hacia los canales que vos decías, ¿no? Perfecto. Bueno, Sergio, tenemos que cerrar. Nos hemos estirado bastante, la verdad que ha sido un placer hablar con vos. Esto, bueno, lo voy a grabar y se lo voy a pasar a los chicos. Y si querés, también lo puedo compartir con vos, si vos lo querés subir a algún lugar. Esto me parece que es una linda charla, o sea, que entre dos posturas, digamos, una de la historia y otro más desde el punto de vista de los negocios, la economía, podamos charlar y cada uno ir intercambiando ideas y conocimientos. Me parece que es la manera de generar conocimiento. Yo quiero volver sobre una cosa que dije al principio, agradecerte a vos por estas inquietudes, por poner en el centro del debate a las ciencias sociales, para poder tener una perspectiva más interdisciplinaria sobre todas estas cuestiones y poder desarrollarnos. Recordemos que la historia no es algo que está estancado en el pasado y que pasó y listo, sino que a partir de la historia se pueden entender un montón de cosas de un presente, que es un presente con una dispersión temporal terrible, con lógicas muy particulares y demás, pero que siempre tiene un anclaje histórico y también nos sirve para proyectar todas estas cosas que hablábamos sobre el futuro, ¿no? Digo, la ley de ordenamiento territorial que hemos discutido los mendocinos y demás cuestiones no se entiende si no se tiene una perspectiva histórica. Así que agradecerte, a decirle a los alumnos si necesitan alguna bibliografía y demás. Todo esto que hemos dicho está documentado, no nos vamos a poner a citar toda la bibliografía. Exactamente, es la idea. Algunos historiadores y demás cuestiones, pero bueno, todo esto está documentado y nada, la verdad que te agradezco y quedo a disposición para lo que necesiten en futuras charlas, comentarios, escritos. Digo, nada, me parece muy bueno y poner esta idea de sintetizando a los grandes pensadores como la cuestión regional en el centro de la escena. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Sergio, fuerte abrazo, muchísimas gracias y bueno, estaremos en contacto. Chao, chao. Un abrazo. Chao, que andes bien.